Somos el equipo de balances de masa y energía del grupo 3401 de la carrera de Ingeniería Química. Vamos a resolver un problema de balance de masa en un horno. El problema dice: en un horno se está quemando etano empleando un 40% de exceso de aire. Determine la composición de los gases de combustión a la salida del horno cuando se alimentan 300 kilogramos por hora de etano, considerando un 95% de conversión. Tenemos lo que es nuestro sistema. En el flujo 1 del etano tenemos que es igual a 300 kilogramos por hora. En el flujo 2 tenemos que está entrando aire con 40% en exceso. Sabemos que la composición del aire es igual a oxígeno molecular 21% y nitrógeno molecular 79%. Tenemos que la conversión es igual a 0.95 y tenemos que no conocemos el valor de los flujos de la corriente 3. La reacción química que se lleva a cabo en el horno es igual a etano más oxígeno molecular, que da CO2 más agua. Balanceando esta ecuación obtenemos que es etano más 7 medios de oxígeno molecular, que producen 2 moles de CO2 más 3 moles de H2O. El balance general de esta operación unitaria es entrada más lo que se produce, que es igual a lo que se consume más lo que sale. El balance por componente es igual a etano. El flujo de la corriente 3 del etano es igual a el flujo de la corriente 1 del etano menos el flujo de la corriente 1 del etano multiplicado por la conversión. En el caso del oxígeno molecular tenemos que el flujo de la corriente 3 del oxígeno molecular será igual a el flujo de la corriente 2 del oxígeno molecular menos el oxígeno molecular teórico multiplicado por la conversión. En el caso del nitrógeno molecular tenemos que es igual a el flujo de la corriente 2 del nitrógeno molecular igual a el flujo de la corriente 3 del nitrógeno molecular. En el caso del CO2 tenemos que el flujo de la corriente 3 del CO2 será igual a lo que se produce en la ecuación. Y en el caso del agua tenemos que el flujo de la corriente 3 del agua será igual a lo que se produce. Vamos a insertar nuestro sistema en Excel. Vamos a colocar nuestro sistema, nuestro cuadro de balances, el flujo de la corriente 1 que es igual a 300, el flujo de la corriente 2 del oxígeno molecular que es igual a 21%, el del nitrógeno molecular que es igual a 79%, el flujo de la corriente 3 del CO2 que no lo conocemos, el flujo de la corriente 3 del agua que tampoco lo conocemos, el flujo de la corriente 3 del etano que no lo conocemos, el flujo de la corriente 3 del oxígeno molecular que no lo conocemos y el flujo de la corriente 3 del nitrógeno molecular que tampoco lo conocemos. Vamos a colocar el componente que vamos a necesitar para llevar a cabo las operaciones estequiométricas. Para eso necesitamos el componente, el peso molecular y obtendremos el número de moles. Vamos a obtener el número de moles del etano, cuyo peso molecular es 30. Vamos a utilizar la fórmula que tenemos de N igual a M sobre peso molecular, que sería 300 dividido entre el peso molecular, que es 30, obteniendo un resultado de 10. Vamos a calcular el valor del oxígeno molecular teórico utilizando la fórmula que dice que el flujo de la corriente 1 del etano multiplicada por 7 medios del oxígeno molecular entre 1 mol del etano nos dará el valor del oxígeno teórico. Vamos a multiplicar las 10 moles
que obtuvimos de etano multiplicado por 7 medios. Dividido entre 1. Que nos dará un valor de 35. El exceso es igual a exceso de aire .40 y el exceso total será igual a 1 más .40, que es igual a 1.4. Este valor lo vamos a multiplicar por el valor del oxígeno molecular teórico para obtener el valor del oxígeno molecular real, que vendría siendo 1.4 por 35, que nos da un valor de 49. Ahora vamos a obtener por regla de 3 el valor del nitrógeno molecular real, igual a el valor obtenido del oxígeno molecular real multiplicado por el 79, el valor que teníamos de nitrógeno molecular, dividido entre el valor porcentual del oxígeno molecular, que nos va a dar un resultado de 184.33. Con estos valores y con los balances por componente vamos a obtener los flujos de la corriente 3. Vamos a obtener el flujo de la corriente 3 del etano, que es igual a el flujo de la corriente 1 menos el flujo de la corriente 1 multiplicado por la conversión, que nos va a dar un valor de 0.5. Vamos a obtener el valor del flujo de la corriente 3 del oxígeno molecular, que es igual a el flujo de la corriente 2 del oxígeno molecular menos el valor del oxígeno molecular teórico multiplicado por la conversión, lo que nos va a dar un valor de 15.75. Vamos a calcular el flujo de la corriente 3 del nitrógeno molecular, que es igual a el flujo de la corriente 2 del nitrógeno molecular, que vendría siendo 184.33. Vamos a calcular el flujo de la corriente 3 del CO2 multiplicando el flujo de la corriente 1 del etano por 2 entre 1, y esto vamos a multiplicarlo por el valor de la conversión, que es 0.95, obteniendo un valor de 19. Ahora vamos a obtener el flujo de la corriente 3 de agua multiplicando el flujo de la corriente 1 del etano por 3 entre 1 multiplicado por el valor de la conversión, que es 0.95, obteniendo un valor de 28.5. Ahora vamos a checar que nuestro balance de materia se haya realizado de la manera correcta. Tenemos como compuestos el etano, el oxígeno molecular, el nitrógeno molecular, CO2 y agua. El peso molecular correspondiente al etano es 30, del oxígeno molecular 32, del nitrógeno molecular 28, del CO2 44 y del H2O 18. Vamos a multiplicar el peso molecular por los flujos de entrada para obtener el flujo másico. El flujo de entrada del etano fue igual a 10
El flujo de entrada del oxígeno molecular fue igual a 49. El flujo de entrada del nitrógeno molecular fue igual a 184.33. El flujo de entrada del CO2 es igual a 0. Y el flujo de entrada del H2O es igual a 0. Vamos a multiplicar el peso molecular por el flujo, que vendría siendo 30 por 10 igual a 300. Vamos a arrastrar para obtener los demás flujos másicos, obteniendo el flujo másico del oxígeno molecular, que es 1568, y también obtuvimos el flujo másico del nitrógeno molecular, que es igual a 5171.33. Ahora vamos a obtener los flujos másicos de la salida. El flujo molar de la salida del etano es igual a 0.5. El flujo molar del oxígeno molecular es igual a 15.75. El flujo molar del nitrógeno molecular es igual a 184.33. Y el flujo molar del CO2 es igual a 19. Y el flujo molar del H2O es igual a 28.5. Ahora vamos a multiplicar los flujos de la salida por el peso molecular, que vendría siendo 30 por 0.5, obteniendo un valor de 15, y vamos a arrastrar para obtener los demás valores. Vamos a realizar la sumatoria de los flujos másicos de la entrada, que vendría siendo 300 más 1568 más 5161.33 más 0 más 0, obteniendo un valor de 7029.33. Ahora vamos a hacer la sumatoria de los flujos másicos de la salida, que vendría siendo 15 más 504 más 5161.33 más 836 más 513, obteniendo 7029.33. Al obtener estos resultados podemos ver que son iguales los flujos másicos de entrada y de salida, por lo que podemos decir que el balance fue realizado de la manera correcta. Eso sería todo.